Atala-Rifo y Niñas contra Chile lo resuelve la Corte Interamericana en el año 2012, y ahí básicamente lo que se discutió fue la responsabilidad internacional del Estado chileno por la forma en la que se sustanció un proceso judicial en el orden interno que privó a la señora Atala-Rifo de la tuición y custodia de sus 3 hijas menores de edad. En el marco de ese proceso interno se consideró, a los fines de privar de la tuición de las niñas, la orientación sexual de la jueza Atala y el inicio de una convivencia con otra mujer. Esos fueron 2 factores gravitantes que se tomaron en cuenta en el proceso interno y que terminaron determinando que se privara de la custodia y tuición de las hijas a la jueza Atala. La decisión que principalmente analiza la Corte Interamericana es una decisión de la Corte Suprema chilena, que fue la que finalmente determinó esta privación de la custodia por las razones que mencionaba antes. Y bueno, en el marco de todo lo que es el razonamiento judicial de la Corte Interamericana se le da un hincapié muy grande a lo que significa considerar la orientación sexual como una categoría protegida por el derecho internacional y las derivaciones que tiene ese concepto. Básicamente la Corte Interamericana va a entender que al ser la orientación sexual y también la identidad de género, va a considerar la Corte unas categorías protegidas por el derecho internacional, toda decisión que en principio anule, restrinja o menoscabe derechos sobre esa base, en principio se considera prohibida, en principio se presume inválida, y las razones para levantar esa presunción realmente son imperiosas y son de una naturaleza y de un peso muy importante. Las razones que debería ofrecer el Estado para justificar una distinción sobre esa base. La Corte termina concluyendo en el caso Atala que las razones que ofreció el Estado chileno para justificar esa decisión tomada sobre la base que indiqué no fueron suficientes, y no solo no fueron suficientes, sino que también validaron los mismos estereotipos y prejuicios que habían llevado a las instituciones judiciales chilenas a privar de la custodia y tuición de las niñas a la jueza Karen Atala. En realidad, como todo proceso personal, se vive con mucha intensidad, mucho compromiso emocional, mucha angustia. Yo era jueza de un pueblo pequeño al sur de Chile, Villarrica, novena región. Entonces, para mí el sistema interamericano era un sistema absolutamente ajeno. Y en este evento lo viví, confiaba en mis abogados que sí conocían el sistema interamericano y ellos eran los que manejaban todo en ese aspecto. Y yo confiaba plenamente en lo que ellos me decían en cuanto a los momentos, a los tiempos, cuando había que pedir una solicitud, cuando presentarla. Y en estos 8 años que duró la tramitación fue un proceso muy largo. Yo nunca lo vi como que iba, o nunca dimensioné que iba a tener repercusión a nivel internacional. Yo estaba muy metida en el cotidiano, del día a día, mientras se desarrollaba el proceso internacional a nivel doméstico. Yo estaba tapada de demandas de mi ex marido, entonces tenía demanda de visitas, o ahora que decimos en Chile, trato regular y permanente, tenía demanda de alimentos, tenía demanda de rebaja de alimentos, de aumento de alimentos. Entonces estaba llena de acciones, estaba apagando incendios por aquí, apagando incendios por acá. Llegué en un momento a tener como 3 demandas civiles, o sea, demandas de familia simultáneamente a la par con el sistema interamericano. Entonces yo estaba preocupada del día a día, de la cotidianidad, de buscar cómo ir a ver a mis hijas, cómo ir a buscarlas. Yo ya estaba viviendo en Los Andes primero y después en Santiago. Entonces el sistema internacional yo jamás lo dimensioné. Hasta yo creo que la Comisión Interamericana declaró admisible el caso e hizo el informe en el fondo. Recién ahí, y estamos hablando que habían pasado prácticamente 6 años, yo ahí dimensioné que esto podía tener repercusión a nivel interamericano. En 2004 en Chile la
dedicada a lo gay, ni una organización de lesbianas, ni una. De hecho, con mi expareja en ese momento formamos la primera agrupación de madres lesbianas y logramos sacarle personalidad jurídica, algo absolutamente inusual en este hecho. Porque lo que había eran colectivos lésbicos que duraban un tiempo para un encuentro feminista o un encuentro de artistas feministas, y ahí se colocaba un grupo, una agrupación lésbica, pero como ONG de activismo profesionalizada en el activismo no lo había. Entonces, ¿qué alianza se hubo que hacer con el activismo LGTBI a nivel del Cono Sur? Se hizo alianza con Colombia Diversa, por ejemplo, que ya llevaba muchos años de activismo. Se pidió apoyo de aquí, de Argentina, ADS en ese momento, y mucho apoyo de activistas a título personal, quienes contribuyeron con numerosos amicus curiae que se presentaron ante la Comisión Interamericana y posteriormente ante la Corte Interamericana. Mira, a nivel local era un cambio de paradigma en lo que es la administración de justicia, sobre todo en la justicia infantil. Antes del caso, se solía en las sentencias judiciales resolver una prisión, un cuidado personal, una medida de protección, y en las frases sacramentales que se ponían, y vistas las citas legales de los artículos tanto, en ese momento era la ley de menores, y los principios internacionales de la Convención Americana de los Derechos del Niño, de la Convención Universal de los Derechos del Niño, y teniendo presente el interés superior del menor, se resuelve. Que se hace lugar a la demanda de tuición, se hace lugar a la demanda de cuidado personal, pero no había un desarrollo argumentativo que le diera concreción al principio del interés superior del niño. Entonces, mi caso fue en 2003-2004, bajo el antiguo paradigma. Y lo que hizo presente la Corte Interamericana cuando falló, y la sentencia fue publicada el 24 de febrero de 2014, fue darle contenido argumentativo a los jueces chilenos de decirles qué se debe entender por el interés superior del niño o adolescente. Y ahí les deja claro de que no es un principio abstracto que se pueda citar como referencia a pie de página en la sentencia, sino que tiene que ser llevado a casos concretos conforme a la realidad que tiene ese niño en su contexto familiar, social y cultural. Y me acuerdo que lo más bello de esa parte es que dice que no puede ser usado por los jueces el interés, por supuesto, interés superior del niño, con el pretexto de vehiculizar los prejuicios o concepciones estereotipadas que tengan los jueces sobre qué es familia es la mejor, cuál es la familia ideal, cuál es la familia valorada, etc. o tradicional. La Corte Suprema del año 2004, que conoció mi caso, no es la Corte Suprema que tiene Chile ahora. Nos sirvió para crecer como Poder Judicial. Y yo siempre me siento un profundo orgullo de formar parte del Poder Judicial, un profundo orgullo de los tribunales de la República y de mis colegas jueces. Y yo creo que la Corte Suprema chilena, esta condena le significó para darse cuenta que no están solos, que forman parte de un concierto internacional, que los poderes judiciales no son solos, que hay toda una mirada continental, regional, sobre todo los países signatarios de la Convención Americana, de hacia dónde tiene que ir el norte. Le sirvió también para que, en cierta medida, la Corte Suprema chilena se diera un salto de un concepto medio decimonónico a hacer lo que está haciendo ahora una Corte Suprema que dirige a un poder judicial en miras a un país del siglo XXI. Y eso me llena de orgullo. A nivel legislativo, justo había asumido el presidente de la República en su primer periodo, don Sebastián Piñera,
Piñera Echenique, y estaba tramitándose en el Congreso Nacional Chileno la ley antidiscriminación, que llevaba casi 8 años tramitándose, sin lograr acuerdo. La sentencia sale el 24 de febrero de 2012, en los primeros días de marzo ocurre el atentado contra el joven gay Daniel Zamudio, que termina muriendo unos pocos días después. Entonces, el presidente Piñera usa todo esto a nivel mediático para dar un impulso político con suma urgencia al proyecto de ley. Y así se dicta la ley antidiscriminatoria, primera ley antidiscriminatoria en Chile, si no me falla la memoria, a abril del 2012. En la cual por primera vez en la legislación chilena se mencionan las palabras orientación sexual e identidad de género. O sea, nunca antes se había mencionado. Entonces yo creo que hubo aquí un impulso a nivel interamericano de que el presidente de la República quisiese, porque dentro de las argumentaciones que dio el Estado chileno ante la Corte en el día del alegato, que fue en agosto de 2012, fue que estaban propiciando el impulso de la promulgación o de la tramitación de la ley discriminatoria. Entonces yo creo que esto fue como un feedback que hubo también. Ha servido ahora para que no vuelvan a quitarle a otro padre gay o a otra madre lesbiana la atención de sus hijos, el cuidado personal de sus hijos en razón de su orientación sexual. O sea, yo creo que ningún tribunal chileno lo ha hecho y lo va a volver a hacer, sino mediante que haya un riesgo real o inminente para la integridad del niño, de la niña, que haya un problema fuerte de base, pero no la orientación sexual per se, como fue en mi caso. Bueno, aquí no voy a hablar como jueza, voy a hablar como activista. Yo creo que hay que trabajar en aquellos países como Argentina, en que han logrado muchos avances, matrimonio igualitario, código de las familias con las filiaciones, ley de identidad de género. Hay que cuidar lo que se ha ganado, porque puede venir un congreso muy conservador y pueden derogar esas normas. Es una amenaza latente en aquellos países que se han conquistado esos derechos. En aquellos países como el mío, en el que no se han conquistado, hay que trabajar principalmente a nivel de comunicacional y de educación para educar a la ciudadanía. Yo creo que ser ícono o haber provocado esto a nivel personal me llena de mucho orgullo, de que el esfuerzo de todo el dolor, todo el proceso, todo el ninguneo, de cierta manera la humillación que sufrimos como familia, el daño que se nos causó como familia, no haya sido malo. Que va a servir para otras familias, y eso que tiene la misma condición, ya sea de gay o de lesbiana, eso yo creo que es como una satisfacción personal que me va a acompañar. Y bueno, yo creo que la historia se está escribiendo. Algún día se va a hablar o se va a escribir, pero por ahora yo siento que no fue en vano la pelea. No fue en vano. El caso Atala yo creo que es importante por distintas razones. Una de esas razones es que sentó unas bases que luego el sistema interamericano fue profundizando en su actuación posterior. La Corte Interamericana, con posterioridad al caso Atala, dicta otras dos sentencias que son muy relevantes, que son la sentencia que dicta en el caso Duque contra Colombia y una sentencia que dicta en el caso Homero Flor Freire contra Ecuador. Sentencias en las cuales vuelve sobre la idea de que la orientación sexual es una categoría especialmente protegida por el derecho internacional, que también lo es la identidad de género y que no pueden utilizarse esas variables para restringir derechos. Por otra parte, va a considerar en estos otros dos casos también que la protección de la orientación sexual y de la identidad de género se deriva de la prohibición de discriminación por cualquier otra condición social. Así está regulado en el artículo 1.1 de la Convención Americana, algo que la Corte dice en Atala Rifo y va a reiterar
con posterioridad en Duque y Romero Flor Freire. Y hay una tercera decisión de la Corte Interamericana con posterioridad al caso Atala, que a mí me parece en especial relevante y que es muy reciente, que es la opinión consultiva número 24 que dictó la Corte Interamericana, en la cual resolvió cuestiones que tienen que ver con los alcances y el reconocimiento del derecho a la identidad de género a nivel regional y con cuestiones vinculadas a la protección de los derechos de parejas conformadas por personas del mismo sexo. Si bien en el marco de esa opinión consultiva la Corte tenía que resolver respecto de ese segundo punto cuál era el nivel de protección que deben tener en los estados de la región los derechos patrimoniales de parejas conformadas por personas del mismo sexo, la Corte decide bastante más allá de eso y tiene una idea muy robusta de igualdad y básicamente va a entender en el marco de esta opinión consultiva que los estados tienen que disponer distintas medidas y políticas dirigidas a la protección de estos vínculos y que la forma más práctica de hacerlo es extender las figuras que ya existen en los estados para proteger las relaciones de parejas a aquellas parejas conformadas por personas del mismo sexo, incluido el matrimonio.